luego pues que podamos tener otro tiempo en que estemos orando, en que estemos clamando al Señor, adorando. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso número 8. ¿Trajo su Biblia? Sí. Hebreos, Primera de Timoteo 2:8 dice la Escritura: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. La palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que estemos orando en todo lugar. Y cuando la Escritura habla de levantar nuestras manos, tiene que ver con rendirnos a Él, tiene que ver con adorar al Señor. Hay algo, la Escritura nos habla, ahorita le voy a explicar, pero en Apocalipsis nos dice de 24 ancianos que estaban de día y de noche haciendo dos cosas. Uno tenía arpa en sus manos, que tiene que ver con adoración, y otro dice que tenían una copa llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, algo que el Señor desea es que nosotros podamos estar adorando y orando, entendiendo lo que esto significa. Y esta semana yo estaba leyendo y viendo ahí algunas cosas acerca de una iglesia, una mega iglesia en Seúl, Corea del Sur, ¿verdad? Donde Dios ha utilizado a muchas gentes, pero entre ellas a un hombre, David Jong-Cho, con una iglesia de cerca de 150,000 miembros. ¿Se imaginan? Y esta misma iglesia, ha sido una inspiración para muchas otras, ¿verdad? Y durante más de 50 años, ¿verdad?, ha tenido una prioridad, ha tenido algo muy claro. Ellos hablan del poder de la oración y del ayuno, de entender esto. Hay algo, ellos, hay diferentes oraciones, tanto matutinas como la noche velada de oración. Ellos tienen una montaña de oración, literalmente es una montaña de oración, donde miles de personas, más o menos unas 30,000 personas los fines de semana van a orar, y cientos de personas van entre semana. Es una montaña que está a 1 hora de Seúl, Corea. Tienen que viajar 1 hora. Y en esta montaña de oración, ahí la gente va por 1, 2, 3 días. Hay algunas que le llaman como grutas, pequeñas así como cuevas, donde la gente va a orar y ayunar. Y bueno, es muy, muy interesante todo esto. Literalmente les digo, es una montaña de oración. Y bueno, la relación o la razón por la cual sea una de las iglesias más grandes del mundo es por esta causa. Y lo interesante es que no es la única iglesia que tiene una montaña de oración. Esta semana estaba en Puebla, en el estado de Puebla. Ellos tienen una casa de oración. Tienen muchos años, varios años con esta casa de oración. Durante las mañanas hay un tiempo donde Dios está moviendo. Estuve dando clases en el instituto, pude estar en una ocasión ahí, y ahí un mover de Dios entre adoración, oración, intercesión muy fuerte. Todavía no se logra completar una casa de 24/7, o sea, 24 horas, los 7 días de la semana, pero han ido avanzando en ello, ¿no? Y yo sé que el deseo de nuestro Dios, la palabra nos habla que su iglesia sea una casa de oración. Y eso es lo que debe de ser la iglesia. Y creo que algo muy importante para nuestra vida, para como iglesia,
es entender acerca de lo que es el poder de la oración. Y ellos tienen solamente un modelo bíblico, y de esto es lo que yo quiero hablarles, un modelo bíblico de cómo es que ellos oran, y es con respecto a lo que es el tabernáculo. Yo quiero hablarles acerca de esto. La Biblia nos habla en el libro de Éxodo acerca de que Dios le dijo a Moisés que edificara un tabernáculo. Ahorita lo voy a ver ahí, pero principalmente era una tienda, así como usted la ve, que solamente tenía una puerta. Dígalo conmigo, una puerta. No tenía ventanas, no tenía ninguna otra, más que solo había una puerta. Y esto nos habla, Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿verdad? Pero también Él dijo: yo soy la puerta. Por ejemplo, un pastor, el redil era un montón de piedras alrededor, y el pastor literalmente era la puerta. Se acostaba a la puerta y nadie entraba ni nadie salía, sino es que era a través de Él. De la misma manera, Dios lo diseñó, y desde el Antiguo Testamento nosotros vemos esto. Tenía una sola puerta, y quien quería este tabernáculo, ahorita lo voy a explicar, pero este tabernáculo estaba puesto en el centro del campamento. Así fue en el inicio. Dios le dijo a Moisés que edificara este tabernáculo en medio del campamento, para que todo aquel que quisiera viniera y se acercara a Él. Un lugar donde Dios se iba a revelar a su pueblo, y donde su pueblo podía venir y acercarse y conocerle a través de los sacerdotes. Los sacerdotes venían e intercedían a favor de todo el pueblo. Y bueno, en la primera parte en la que entraban era lo que es los atrios, donde se encontraba el altar de holocausto, que ahorita yo les voy a explicar. Y luego más adelante había lo que es un lavatorio, donde ahorita también les voy a explicar. Luego avanzaban un poco más adentro y se encontraba el lugar santo, donde estaba un candelabro, donde estaba una mesa con unos panes, ¿verdad? Que ahí estaba, ahorita les voy a explicar. Y luego hasta el fondo estaba el lugar santísimo, hasta la parte de más adentro. En ese lugar estaba el arca del pacto. ¿Qué significa el arca del pacto? Significa la presencia de Dios. Entonces, ellos han encontrado, han visto, siempre todo está en la palabra. Y yo quiero hablarles acerca de un modelo de oración para que nosotros podamos entender con respecto a lo que es el tabernáculo. Por ejemplo, Jesucristo cuando habla acerca de la oración, nos habla acerca del Padre Nuestro, Mateo 6, lo ha leído, ¿verdad? No está para que nosotros lo repitamos sin sentido. Un creyente ora, no reza. ¿Qué es la oración? Es una oración, o son palabras que salen del corazón, no de la mente solamente. Y bueno, el Señor nos dio más que nada en el Padre Nuestro algo para que se repita, sino nos dio un modelo, díganlo conmigo, un modelo de oración, para que nosotros podamos tener una referencia acerca de cómo podemos nosotros orar a nuestro Dios, y también cómo podemos acercarnos a Él. ¿Quiere usted acercarse? ¿Quiere usted conocerle? Yo le decía que hay tres maneras como nosotros podemos conocerle. Hablaba de tres ríos el domingo. Un río de la palabra de Dios, ¿sí? Un río de adoración y un río de oración. Cuando nosotros practicamos esto, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un conocimiento, un entendimiento de Dios. Entonces, quiero hablarle acerca de esto de un sentido un tanto rápido, pero bueno, Dios desea manifestarse a nuestras vidas. Mateo 25, verso 8, dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Usted puede leer el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo viene acerca de lo que es el tabernáculo, pero el Señor le dio esta instrucción a Moisés. Ese tabernáculo era una sombra de lo que Dios haría. Era una sombra de lo que Dios haría. Y era también, nos enseña a través de principios, ¿verdad? Cuando esos principios vienen a Dios traer revelación a nuestra vida,
nosotros podemos saber cómo acercarnos a nuestro Dios. Y yo quiero hablarle acerca de este primer punto, el altar de bronce. ¿Qué era este altar de bronce? Regresa a la hoja a la foto anterior. Era lo primero que se encontraba quien venía a adorar al Señor. ¿Qué era este altar de bronce? Regresa ya la foto que viene. Era un gran brasero o un asador diseñado para soportar el peso de un gran animal que era sacrificado en ese lugar y era consumido por el fuego en ese lugar. La palabra nos dice que sin sangre no hay remisión de pecados. La Biblia nos dice que para que los pecados fueran perdonados anteriormente era necesario que un cordero fuera sacrificado, su sangre fuera derramada y bueno, ese animal fuera sacrificado en ese lugar. Nosotros ahora en nuestro tiempo, en el nuevo pacto, ya no hay sacrificios de animales, ya no hay sangre derramada de corderos. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo el cordero inmolado, murió en la cruz por todos nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces, en el primer punto nos habla acerca de la cruz. Nos habla acerca de entender y tener un entendimiento, una revelación de lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo, siendo ese cordero inmolado, murió en la cruz por todos nosotros. Si nosotros no pasamos por este altar de holocausto, no podemos entrar. Sin el sacrificio de Cristo Jesús, no hay manera que tú puedas acercarte a Dios. Amén. Amén. ¿Qué significa entender esto? Significa entender que Cristo murió por mis pecados. Que un día Él fue herido, fue lastimado, fue coronado con una corona de espinas y que Él llevó en la cruz mis pecados, mis cargas, mis enfermedades, todo eso Él lo llevó en la cruz. Amén. Entonces lo primero que hago es acercarme al Señor y le doy gracias por lo que Él hizo en la cruz. El altar, ese altar de holocausto significa que vengo a ponerme a cuentas con Dios. Significa que para empezar a acercarme, porque imagínese que usted va entrando, regresa a donde está esa gran tienda, imagínese que usted va entrando. La meta es llegar hasta el lugar santísimo. Amén. Pero primero tiene que entrar por esta puerta y tiene que cruzar por ahí. Lo primero que tiene que hacer es pasar por ese altar de holocausto. Lo primero que tiene que hacer es dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho, dar gracias por la obra de Cristo Jesús, ponerse a cuentas con nuestro Dios y decirle al Señor, gracias por lo que has hecho. Vengo a ti como Señor y como Salvador de mi vida. Primero, esto es algo que ellos no han entendido y que esto es algo que la palabra nos muestra como algo totalmente bíblico y necesario, muy necesario. Lo primero que tenemos que hacer es darle gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él hizo en la cruz. Seguimos avanzando. En ese lugar, lo segundo que usted se encontraba era un lavatorio. ¿Sí? ¿Qué significa o qué era esto? Detrás del altar de bronce había algo así como un lavamanos, una palangana hecha con una superficie de espejos. El sacerdote, después de que había sacrificado ese cordero, sus manos estaban sucias, se había echado de sangre, sus pies, se había consumido por completo el animal que era necesario que fuera sacrificado. Era necesario que él se lavara, ¿sí? Cuando él se asomaba en ese lavatorio, como era de espejos, se veía reflejado, se veía como en un espejo, ¿sí? La palabra nos dice, mirando al Señor, nos dice
Segunda de Corintios, creo que es capítulo 3, dice, mirando al Señor a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados. Lo segundo que nosotros necesitamos para acercarnos a Dios es el lavamiento, dígalo conmigo, el lavamiento de la palabra de Dios. Sin ser lavados por esta palabra, no hay manera que nos podamos acercar. ¿Sí? Solamente hay una verdad absoluta, es la palabra de Dios. Este espejo te va a mostrar la realidad del asunto. ¿Ha visto que hay espejos que tú te paras frente al espejo y te ves alto y delgado? ¿Verdad? ¿Cuántos quieren un espejo así? Pero hay otros espejos donde te ves, chaparro y gordo. Y tú dices, ese yo no soy. ¿No es así? Hay otros que puedes ver así como que te ves más guapo y otros no tanto. Hay algunos donde hay espejos que lo escudriñan todo, ¿verdad? Y tú te ves entre ellos y dices, ah, caray, no había visto tantas imperfecciones, ¿verdad? Y aquí se ve, si tenías un puntito, se ve un volcán. Y bueno, ya me entienden algunos a lo que me refiero, ¿verdad? Pues este espejo de la palabra te va a mostrar tal cual eres. Tal cual eres, tal cual estás. Y algunas veces el Señor te muestra la palabra, y a lo mejor tú te sales enojado, ¿verdad? Pensando, ay, ese pastor, pero no era el pastor, era Dios quien se estaba mostrando y manifestando a tu vida. Algunas veces, ¿verdad? Dios nos habla algo y como a Adán le decimos, la mujer que me diste es la que tiene la culpa. Y la mujer que dice, la serpiente tuvo la culpa. A veces nosotros nos miramos en el espejo, en lugar de decir, nosotros estamos mal, decimos el espejo está mal. Pero para poder entrar a la presencia de Dios, necesitamos la palabra. Necesitamos haber sido por la palabra, haber sido lavados por la palabra de Dios. Todo aquel que quiera orar y que quiere orar, necesita una Biblia en sus manos. Y la necesita abierta, la necesita en su corazón. Necesitamos ser lavados. Cuando nosotros estamos delante de la palabra, la Biblia dice, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados. Cristo, que es la verdad absoluta, nos dice tal cual somos. Pero no solamente nos dice tal cual somos, el Espíritu Santo empieza a hacer los cambios que tiene que hacer. Si tú dices, estoy despeinado, mientras tú te estás mirando en el espejo de la palabra, el Espíritu Santo empieza a peinar, empieza a acomodarte la camisa, empieza a tratar y a quitar esas patas de gallo y todo lo que usted ya sabe, ¿verdad? Entonces necesitamos de la palabra, necesitamos ser lavados y mirarnos a la palabra, verse en el espejo de la palabra de Dios, si no, no podemos entrar. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Jesucristo, dice la Escritura, que la noche que iba a ser entregado, dice la Escritura, que tomó, ¿verdad?, una toalla, una cubeta, y lavó los pies de los discípulos. Uno de ellos les dijo, no, Señor, no me laves. Y el Señor les dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Hemos sido lavados por la palabra de Dios, pero nuestros pies necesitan ser lavados todos los días. Nuestras manos necesitan ser lavadas todos los días. Usted necesita estar frecuentemente siendo lavado por la palabra de Dios. Cuando usted se congrega, usted está siendo lavado por la palabra de Dios. Pero no solamente necesita ser lavado el domingo, el viernes, o el martes, o el día que viene, necesita ser lavado todos los días. ¿Quiere usted entrar? Necesita que el Señor lave su cuerpo, su mente y su espíritu, su cuerpo, su alma y su espíritu,
Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Falta poco tiempo para que te vea. Mientras eso sucede, yo necesito ser guardado irreprensible, completamente, hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén. ¿Necesita ser lavado nuestro cuerpo? Sí, necesita ser lavado nuestro cuerpo. ¿Necesita ser lavada nuestra alma? Sí, necesita ser lavada nuestra alma. ¿Necesita ser lavado nuestro espíritu? También. Algunas veces nosotros estamos en lugares o en momentos, hay situaciones que tu espíritu se turba, porque de repente se pone pesado el asunto. Pero tú estás en la presencia de Dios y es como refrigerio. Dices: Señor, aquí me quiero quedar. Necesitamos hacerlo continuamente. Es muy importante que lo hagamos. Necesitamos ser lavados continuamente por la palabra de Dios. Regresa a la primera hoja, a la primera foto. Siguen avanzando, y al seguir avanzando nosotros vamos a encontrar en el lugar santo, que es dentro de la primera parte, dentro de esa tienda, el candelabro. ¿Qué es ese candelabro, verdad? Era un candelabro de alguna manera con 6 brazos que se abrían con un tallo central. Si regresa, ahí está. Son 6 partes y uno central que forman 7 brazos, ¿sí? Este candelabro, ¿verdad? O esta luz era la única luz permitida dentro del tabernáculo. Era la única luz que brillaba dentro del tabernáculo. No podía haber otra luz. Esta luz tiene que ver con el Espíritu Santo. El único, dígalo conmigo, el único que puede revelarnos la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Tal vez el domingo, ya mejor les adelanto. Pero necesitamos al Espíritu Santo. Porque sin Él, al abrir la Biblia es como si la abriéramos en un lugar totalmente oscuro. No ves nada, no entiendes nada, y a lo mejor lo que entiendes está totalmente desviado. Para que tú puedas verlo con claridad, necesitas de la luz del Espíritu Santo. Sin ella no hay manera. La Escritura habla, Apocalipsis habla de los 7 Espíritus de Dios. Apocalipsis 4, verso 5, dice: del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. ¿Por qué dice 7 Espíritus de Dios? Isaías 11. Yo le he predicado de este versículo. Isaías 11, verso 1 y 2. A mí me tiene una parte de la Escritura increíble, porque Isaías vio algo que dijo: Señor, el libro de Isaías es el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento. Era tremendo Isaías. Y miren lo que dice el verso 1 de Isaías 11:1. Dice: saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, hablando de nuestro Dios y de todo lo que Él hará. Y dice: reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Cuál es el Espíritu de Jehová? Es el Espíritu Santo. Dice espíritu de sabiduría y de conocimiento, y de inteligencia. Van 2, espíritu de consejo y de poder. Van 4, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. El Espíritu Santo hace estas 6 cosas en nuestra vida. Nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da consejo. Él es ese consejero. Nos da poder de Dios, nos da conocimiento.
que tiene que ver con entendimiento y con conocer personalmente a Dios, y tiene que ver con temor de Dios. Y dice el verso 3, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Y sigue ahí en la Escritura, sí, verso 5, y será la justicia signo de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Cuántos quieren eso? Yo lo quiero, es más, lo necesitamos. Como iglesia, como persona, como familias, lo necesitamos. Los 6 espíritus, habla del Espíritu Santo, y el tallo central, lo principal, es el Espíritu Santo, del cual surgen los 6. Las 6, de alguna manera, partes de lo que nuestro Dios es, de lo que es el Espíritu del Señor. Y necesitamos del Espíritu Santo para que se manifieste una sabiduría verdadera en humildad. Necesitamos inteligencia, necesitamos entendimiento, necesitamos consejo en las decisiones que tomamos todos los días. ¿Cuántos saben esto? Necesitamos poder para el servicio a Dios. La iglesia necesita poder, si no, no hacemos nada. La iglesia necesita conocimiento, que es revelación a la persona. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Necesita reverencia, temor de Dios que nos lleva a santidad, y necesitamos depender continuamente del Espíritu Santo. Para que podamos entrar en ese lugar, necesitamos del candelabro, necesitamos de una lámpara encendida, necesitamos de la luz del Espíritu Santo. Si no, no podemos entrar. Y cuando vamos avanzando, estos son elementos que usted tiene que considerar al entrar a la presencia de Dios. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele al Padre, que nos revele al Hijo, que nos ayude a orar como conviene. Entonces es algo importante, ¿sí? Sigo avanzando. La mesa de los panes, la Biblia nos habla, ahí en ese lugar santísimo, del lugar santo, había una mesa donde estaban 12 panes, dígalo conmigo, 12 panes. Esos 12 panes estaban en ese lugar representando, cada uno de ellos representaba a las 12 tribus de Israel. Todas estaban ahí presentes, ninguna se quedó fuera. Y esos 12 panes estaban ahí por un tiempo, y luego el sacerdote los cambiaba y ponía pan fresco. Pero esos 12 panes, al estar varios días en ese lugar, como había incienso, como había varias cosas ahí, esos 2 panes se impregnaban del olor y de alguna manera del sabor de ese incienso. ¿Qué significa esto? Nos habla acerca de lo que son nuestras relaciones. Primeramente, nuestra relación con Dios. Cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia de Dios, ¿sabes qué sucede en tu vida? Te impregnas de la presencia de Dios. Tu vida sabe, huele a Dios. Cuando tú no has estado ahí, lo que prueba otra gente no es a Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia de Dios, somos como esos panes que están en esa mesa, que están siendo impregnados de la presencia del Señor. Nos habla acerca de nuestra relación con Él. Nuestras relaciones se dividen en 2 sentidos. Número 1, nuestra relación con Él. De ahí depende todo. Que nuestra relación con Él sea una relación genuina, que sea una relación que va en crecimiento. Óyeme bien, si tú has conocido al Señor, está bien, pero si tú no sigues creciendo en conocerle, estás mal. Necesitamos proseguir en conocerle. Necesitamos orar y decirle, Señor, atráeme a ti. Necesitamos orar y decirle, Señor, sedúceme como sedujiste a Jeremías. Necesitamos enamorarnos de Dios. Necesitamos
necesitamos cada día decirle, Señor, que la relación más importante en mi vida esté bien, porque de ahí depende todo. Y yo quiero decirle algo, necesitamos orar a Dios que nos ayuden en que la relación con Él sea una relación cercana, sea una relación genuina, sea una relación verdadera, que no sea religión, sino relación. Que podamos nosotros entender que es entre Él y nosotros. Tú necesitas caminar y ser atraído hacia Él y entrar cada día más delante de Él. Tenemos que entender que hemos sido llamados a comunión con Dios. Lo segundo que es importante, esos 12 panes no solamente estaban delante de la presencia de Dios, sino también estaban juntos, dígalo conmigo, juntos delante de Dios. ¿Qué tiene que ver? Con nuestras relaciones con otros creyentes y también con gente allá afuera. ¿Cómo estás en tu relación con otros creyentes? De modo que Leví le dijera al Señor, Señor, no me pongas con Judá, porque no me cae bien. Aunque no crean, se da. De repente hay uno que otro primo, no hermano. Mira, procedemos de un solo y precioso pan. Es el pan de vida. Un solo pan. Todos juntos formamos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Cuando queremos entrar con Dios en su presencia, tenemos que tener cuidado en nuestras relaciones. Quiero preguntarte, ¿cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con otros creyentes? ¿Cómo está tu relación con alguien que no es creyente? El entendimiento lo tendríamos que tener nosotros. El perdón tendríamos que ser los primeros en darlo. Primera de Corintios 10:17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, dice, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Seguimos avanzando. Primera foto. Había en ese lugar también un altar de incienso. ¿Sí? ¿Qué era ese altar de incienso? Era un pequeño pedestal cubierto de oro, donde el sacerdote ofrecía una porción de incienso 2 veces al día. Después le puedo explicar, esto es muy extenso. Estoy tratando de hacerle así, juntarse todo. Pero cuando habla del incienso, está hablando de nuestra adoración a Dios. El incienso era algo que el sacerdote ponía y que subía. Y como tenía un olor agradable, era algo agradable para el Señor. Un creyente principalmente es un adorador. Yo la verdad no entiendo a aquellos, ¿verdad?, que no están enamorados de Dios, que no desean expresar a Dios su pasión, su amor por Dios. Necesitamos nosotros entender que como sacerdotes hemos sido llamados a ofrecer incienso. Yo les decía cuán importante es que suba incienso de este lugar. Si sube incienso de este lugar, lo que desciende es presencia de Dios. Si no sube incienso, no hay presencia. Eso tiene que ver con cantar, con el adorar, pero principalmente es una vida que dice, Señor, deseo honrarte, deseo hacer tu voluntad.
La honra está ligada al temor de Dios en nuestra vida. Necesitamos nosotros entender. Miren lo que dice Apocalipsis 8, verso 3. Dice otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso, dígalo conmigo, mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Apocalipsis 5 le decía que dice que esos 24 ancianos tienen arpa, tiene que ver con adoración, y había una ropa llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Nosotros necesitamos de su incienso. Para acercarse a Dios se requiere de un espíritu de adoración profunda, un anhelo por intimidad con Dios. Tenemos que entender que usted puede encontrarse con Dios en cualquier parte, en cualquier lado. Solo tiene que buscar. Solo tiene que buscar. Yo creo que le han pasado momentos donde usted siente tremendo la presencia de Dios. La Biblia nos dice, Efesios 5:19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Antes, dice, sed llenos del Espíritu de Dios. Dice, no os embriaguéis con vino, dice el 18, mas sed llenos del Espíritu de Dios. El 19, cantando con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El 20 o 21, sometiéndose unos a otros. A veces desligamos la palabra, pero la llenura tiene que ver con un espíritu de adoración, tiene que ver con un espíritu de unidad, tiene que ver con un espíritu de sometimiento a Dios y a lo que Dios está haciendo. ¿Tiene usted un anhelo por elevar el incienso delante del Señor? ¿De verdad? Es importante. Hay mucho por lo cual tenemos que adorar al Señor. Miren lo que dice el Salmo 23. Es tremendo. Yo estaba viendo esto y digo, Señor, tanto de Dios en unos cuantos versículos. Miren lo que dice. Uno de los nombres de Dios se llama Yahvé Rafa, ¿verdad? ¿Qué significa Ra? ¿Qué significa? Dice la Escritura, nos habla, dice, el Señor es mi pastor, ¿sí? Tenemos que adorarle porque el Señor es nuestro pastor. Dice la Escritura, en el verso número 2, dice, el verso número 1, nada me faltará, Yahvé Jireh, mi proveedor o mi sustentador. Verso número 1. Los nombres de Dios en un verso. El Señor es mi proveedor. Verso número 2. Yahvé Shalom, mi paz. Dice la Escritura, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El Señor es mi paz, Yahvé Shalom. Yahvé Rafa, verso número 2, dice ahí, junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿sí? Dice ahí la Escritura, dice, confortarás mi alma, el verso 3 dice, me guiarás por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando dice ahí, confortará mi alma, nos está hablando de infundir nuevas fuerzas, nos está hablando de sanidad. Cuando la Escritura dice en el verso 3, dice la Escritura, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Yahvé Sidekenu, que está hablando mi justicia.
justicia. El Señor es mi justicia. ¿Sí? Verso número 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sí? Yahvé Shammah, su presencia, o la presencia de Dios con nosotros. Verso número 5, Yahvé Nisi, mi bandera, mi defensor, cuando dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. En unos cuantos versos, en 6 versos, dice tanto de la palabra. Tenemos tantas maneras de darle alabanza, de darle gloria al Señor. Hay tantos nombres de nuestro Dios que hablan de su grandeza, de su poder, de todo lo que Él es. Nosotros tenemos que elevar incienso. Tenemos que ser una iglesia que eleva incienso, que eleva adoración, que eleva oración. Hacia adelante, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. ¿Qué significa el arca del pacto? ¿Verdad? Era un lugar, el lugar santísimo, era el lugar donde estaba el arca del pacto, que era la presencia de Dios. Pero también, mire lo que dice Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Nada más escúchenlo, pero Hebreos nos dice que en esa arca del pacto habían 3 cosas. ¿Sí? Una de ellas estaba ahí, ¿verdad? La vara de Aarón que reverdeció. Ahorita lo puede ver. Pero bueno, lo que la Escritura nos muestra es que delante de la presencia de Dios, ¿verdad?, hay provisión. ¿Sí? Dice en el verso 4, Hebreos 9, verso 4, dice, nos habla ahí de una urna de oro que contenía el maná. Dice: y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. ¿Sí? En ese lugar nosotros encontramos provisión, encontramos autoridad, encontramos revelación, encontramos muchas cosas. Pero la Escritura dice que una vez al año el sacerdote entraba con una misión. Tenía que lavarse, tenía que limpiarse, tenía que entrar con mucho cuidado, con mucho temor, pero entraba una vez al año para interceder. Dígale conmigo: para interceder por el pueblo. Todo el mundo esperaba a ver que él entrara y a ver que saliera. Lo último que el Señor nos está hablando en esta porción de la Escritura, nos está hablando de la intercesión. Nos está hablando acerca de orar a favor de nosotros, de nuestras familias, de nuestra iglesia, de nuestra nación, del mundo entero. Mira lo que dice Pablo, 1 Timoteo 2, del 1 y 2. 1 Timoteo 2, del 1 y 2. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Dígalo conmigo: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Verso 2: por los reyes, por los presidentes municipales, por los gobernadores, por el próximo presidente de la República, por el que está saliendo. ¿Se ha puesto a pensar cuántos enemigos tiene del presidente de la República ahorita que salga? ¿Sabe cuánta gente ahí está esperando nada más a que salga? Necesitamos orar. Estamos a un mes, ¿no? Un mes, exacto, hoy, un mes de las elecciones. Necesitamos orar. Dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia.
por todos los que están en la autoridad, en la ciudad, en la iglesia, en la casa, en todos lados, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Queremos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad? Sí. Vamos a orar por las autoridades. Usted tiene que entender que las autoridades son el blanco del enemigo. El padre de familia es el blanco de una familia. En la ciudad, el que está en autoridad, todos los que están en autoridad. Entonces tenemos que orar, tenemos que pedir, aprovechar esta oportunidad. Una vez que estamos dentro, sírvase con la cuchara grande. Una vez que está dentro, entramos porque le amamos, entramos porque deseamos estar con Él, entramos porque yo creo que el tesoro más grande es estar con Él. El Evangelio en sí, Dios es el Evangelio. El tesoro más grande es un día que estemos con Él. Las coronas ya es lo extra, pero estar con Él va a ser lo más maravilloso, lo más grande. Por eso me encantan estos salmistas modernos, porque encuentran maneras de decir, falta tan poco, falta muy poco para que te vea, como diciendo, anhelo ese día, mientras ese día llega, quiero estar firme. Pero tenemos que entender que también podemos pedir. Una vez estando en la presencia de Dios, podemos pedir. No necesitamos mediadores, ¿verdad? No necesita de un sacerdote, no necesita de un pastor que pida por usted. Usted puede pedir por usted mismo. Mientras lo haga en el nombre de Jesús, tenemos un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de Jesucristo. Usted tiene que convertirse en un intercesor que ora por la iglesia, que ora por la familia, que ora por su vida, por todas las áreas. La Biblia dice, ¿verdad?, de Job, que todos los días, dice, acontecía, verso 1:5 de Job, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Nuestra familia necesita oración. Jeremías 29:7 nos dice la Escritura, a los cautivos de Jerusalén les dice, pidan por la paz y procurad la paz de la ciudad a la cual os quise transportar. Dice, rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Necesitamos orar por nuestra ciudad. Necesitamos orar por nuestra ciudad. Necesitamos orar para que los que están ejecutando las cosas en el sentido natural puedan hacerlo efectivamente. ¿De qué requieren? Del apoyo espiritual. Nuestro presidente se ha propuesto erradicar muchas cosas, pero él solo no puede. Es más, eso no vino de él, vino de Dios. Y no le estoy hablando de partidos, porque algunos tal vez me ven azul. Sí, algunos sí. No se trata de eso. Se trata de que está en autoridad, y el que está en autoridad necesitamos orar, y necesitamos orar que Dios levante, por ejemplo, un Josías, como les decía yo el domingo, que se entendió la palabra, hizo reformas, oyó y vamos a oír la palabra. Necesitamos hacerlo. El Señor mismo dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
¿Cuál es la mies? Es el mundo entero. Necesitamos orar. ¿Sí? Todo esto que le estoy diciendo simplemente es un modelo bíblico conforme a la palabra de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios. Aunque el tabernáculo, ya no hay un tabernáculo literal en nuestro tiempo, ¿verdad? Nuestro Dios ya no habita en templos hechos de piedra, hechos por hombres, habita en corazones. Cada corazón en sí es como un tabernáculo, cada vida es como un tabernáculo, pero también Dios nos ha llamado a entrar a su presencia. A través de la adoración, a través de la palabra, nosotros podemos entrar a su presencia. El río de la palabra nos muestra cómo entrar a la presencia de Dios. El río de la palabra nutre nuestras oraciones. El río de la palabra hace que nuestra adoración sea una adoración conforme al modelo de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Vamos a orar unos minutos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Vamos a orar unos minutos. Gracias, Señor. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por lo que tú eres, Señor. Yo sé que hay mucho que tú quieres enseñarnos, Señor. Queremos entrar a tu presencia, queremos entrar por tus atrios, Señor. Queremos darte gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Te amamos y honramos, te amamos y honramos, te amamos y honramos. Gracias, Señor. Gracias, precioso. Vamos a orar unos minutos y ahorita vamos a terminar adorando. Señor, yo te doy gracias por tu perfecto sacrificio en esa cruz.